Hace un mes comenzamos una serie de conferencias sobre el Evangelio completo. Diga conmigo el Evangelio completo. Y el Evangelio completo se trata de que Jesús salva. ¿Cuántos creen que Jesús nos salva? Por eso orábamos en la vigilia por la salvación de Colombia. ¿Cuántos creen que Jesús sana? Entonces nos gusta eso. Jesús también prospera. ¿Cuántos creen eso? Entonces a veces uno encuentra que el evangelio no está completo. Nos falta en algún área. De pronto tienes la prosperidad, pero te falta fortalecerte más en lo espiritual, en algún área. Y el evangelio debe ser completo. Di conmigo, voy a tener un evangelio completo. Por eso estamos enseñando sobre sanidad en las finanzas. Entonces nos dimos cuenta que necesitamos sanidad, porque tenemos un mal concepto de las finanzas. Creemos que el dinero es malo, o creemos que somos los dueños, y la verdad somos administradores. Después aprendimos pasos para ser sanos, que no es solamente orar, aunque es una prioridad, es organizarnos, es llevar cuentas, es ser correctos, es pagar las deudas, así no se las cobren. Es pagar. Es una serie de principios que nos dan sanidad en las finanzas. Y hace 8 días yo enseñé sobre la libertad. Hoy he invitado a estas personas tan hermosas. Ellos son discípulos de este servidor y mi esposa. Ellos son una bendición. Yo no sé si alguien distingue a Natalia. ¿Alguien distingue a Natalia acá? Bueno, se la presento, levanta la mano Natalia ahí. ¿Sí? ¿Alguien conoce a Anderson y a Ruth? A ver, ¿alguien conoce a Ruth? Son una bendición también. Son una bendición. ¿Alguien distingue a Wilmer y a Patricia? ¿Sí ve? Sí, claro, es que Wilmer ya. ¿Y alguien distingue a Raúl y a Angelita? Bueno, pues mira, ellos los he invitado hoy que me acompañen en este tiempo de conferencia, porque he titulado la palabra, ¿cómo se llama la palabra? Evidencias. ¿Cómo se llama la palabra? ¿Las qué? Las evidencias. Y es que uno tiene que ver evidencias. Uno de verdad tiene que ver evidencias. Y dice la Biblia que cuando Jesús se apareció a sus discípulos y volvió y se fue, Tomás no estaban. Y le dijeron a Tomás que Jesús vino y dijo, ¿qué? Sí, no, yo primero tengo que verle las qué. Tengo que ver evidencias. Y cuando Jesús se le aparece, Tomás ahí dice, Señor santo y Dios mío. Y Jesús le dice, ¿creíste? Porque viste. Y alguna vez Jesús estaba andando y dijo, ¿ustedes no me creen a mí? Crean a las evidencias. Pues he traído algunas de las muchas evidencias que hay aquí de cómo Dios ha venido transformando la vida financiera, la vida económica de cada uno de ellos. Así que, ¿quién va a empezar? ¿Yo lo digo o ustedes? Bueno, vamos a empezar. Piedra, papel o tijera. No. Vamos a empezar por Natalia, por orden. Ahí vamos a iniciar. Ayúdame, Dani, con los micrófonos. O Dañana, o Santiago, o alguno, o Manuel. Ya. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Ahora me encarté acá con todos. Bienvenida. Gracias, pastor, por invitarme a estar acá. Ese es un honor. Quiero compartirles un poco cómo fue mi evolución, porque esta historia de las finanzas es realmente un proceso, ¿sí? No es que ya, de un día para otro uno ya salió de deudas y de un día para otro ya tiene uno una vida bien. No, esto es un proceso, todo en Dios es un proceso, y mi proceso comienza sin nada, realmente sin nada. Yo llegué a los pies de Dios con una mano delante y otra atrás, literal, sin trabajo. Viviendo de la caridad de nuestros propios familiares que nos permitían vivir en un apartamento que nos prestaron, porque no nos cobraban ni arriendo ni nada, sino nos prestaron ese lugar para vivir, pero no teníamos absolutamente nada, ni un mueble, ni un colchón, absolutamente nada, y sin trabajo. Así llegué yo a los pies de Dios, y este proceso empieza claramente con un cambio mental que viene con el Espíritu Santo, porque el primer principio claramente para que tú seas prosperado es el diezmo. Pero esto es muy duro cuando tú no tienes nada, cuando tú no tienes ni qué comer porque todo te lo dan los demás, ¿no? La libra de arroz o lo que uno come viene de tus papás, de tus suegros o de alguien que quiere hacerte una caridad, queda uno. Y esto venía
y era muy curioso porque yo en esa situación y siempre de pronto las enseñanzas eran muy ligadas en ese momento a eso. Y yo le dije a Dios un día en la iglesia que estaba acá en Impacto, yo le dije, pues Señor, tú hablas tanto de diezmo, pues yo no tengo nada, no me voy a aparecer acá con, no sé, 3 granitos de arroz, no tengo nada, pero si tú me das un trabajo, yo te voy a diezmar. Y así pasó, empecé a trabajar y pues yo le cumplí esa promesa a Dios, mi voto. Yo le dije, bueno, mes a mes te voy a diezmar. Pero no es fácil, no es fácil porque cuando tú tienes deudas, cuando tú vienes con una vida atada de muchas deudas de tarjeta de crédito, debiéndole al uno, al otro, al vecino, a la vecina, al primo, présteme aquí para esto, présteme aquí, tape un hueco y tape al otro, no es fácil. Venían los pagos de quincena y era como, diezmo o no diezmo, pago o no pago, ¿qué hago? Pero finalmente entendí, porque es en el corazón, es la intención que uno tenga en el corazón, yo entendí que Dios me lo estaba pidiendo, entonces diezmaba. Entonces principio número 1, el diezmo, pero claramente principio número 2, también el saber administrar. Entonces no puede ser que uno tenga deudas y no las pague a tiempo. Yo tenía muchas deudas y mis primeros salarios fueron de pagar deudas, de pagar todo lo que yo tenía y también dejar de comer, pues tenía que pagar mis deudas. Y así vino este proceso y el principio número 3 que lo he aprendido ya ahora último, porque les digo, esto es un proceso, es de verdad cuál es la intención del corazón. ¿Tú por qué quieres tener? Yo me hacía esa pregunta, ¿yo para qué le pido a Dios una casa? ¿Yo para qué le pido a Dios un carro? ¿Para qué le pido a Dios comprar cosas? ¿Cuál es la intención del corazón? ¿Para tener un estatus? ¿Para aparentar? ¿Para mostrarle a los demás que sí tengo? ¿O para ayudar? ¿O para honrar al Señor? Entonces en este tercer proceso, en esta tercera etapa es en la que ya ha entrado con Dios y es ahí cuando ya entra uno como en esa sobreabundancia del Señor, cuando uno aprende que o uno entiende que el deseo de corazón no es para enriquecerse uno, ni todo yo, sino para dárselo a los demás. Entonces entré en este proceso y es cuando descubro la sobreabundancia del Señor, cuando entiendo que Dios quiere llevarte a otro nivel, pero es que evalúes la intención de tu corazón. ¿Tú por qué quieres ser rico? ¿Por qué nosotros pensamos tanto tiempo en ganarnos el baloto? Ya el baloto lo tiene Dios asegurado para nosotros, todas las riquezas, pero ¿por qué no nos la da? Porque no le damos a Él, porque no somos buenos administradores y porque al fin, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? ¿Para nosotros todo? ¿Y ya tienes tu casa? Sí, para la gloria del Señor, sí, pasamos de vivir de caridad, porque realmente era lo que mis papás nos daban, lo que mis suegros nos daban, pasamos a comprar nuestro apartamento, a tener otro para inversión, otro para inversión. Entonces sí, ya tenemos ¿Y casa qué propia. haces? Yo soy gerente comercial en una multinacional que se llama Alfa Laval, una empresa sueca. Y este cargo me lo dio el Señor precisamente por este proceso de analizar el por qué quería yo las cosas. Entonces yo venía en un proceso también en la empresa pidiendo un cambio y le dije al Señor, cámbiame de trabajo, ya no soporto más. Pero después le dije, no, pero ¿sabes qué, Señor? Si has de cambiarme, que sea un trabajo en el que yo pueda seguir bendiciendo a mi iglesia, que pueda bendecir a los demás, que pueda bendecir a mi familia, porque el Señor me dio a mí una promesa y la promesa es que iba a ser yo prosperada y todos a mi alrededor, pero como yo prospero a los demás, pues con lo que me llega a mí. Entonces yo dije, un trabajo, Señor, donde yo pueda bendecir, donde yo pueda dar para tu obra, sembrar. Y ahí fue cuando me llega este ascenso, pero precisamente porque yo le dije al Señor que quería dar a los demás y pues así es. Súper. Y tú te la pasas viajando, ¿no? Sí, Señor, por el trabajo que tengo, sí, también es un trabajo muy chévere porque me permite conocer muchos otros países, culturas. Entonces sí, yo viajo mucho, casi como 2 semanas por mes más o menos estoy por fuera del país. Ok, gracias Natalia. Bueno, vamos a continuar con Wilmer y Patricia. Wilmer, cuéntanos. Recuerda los 3 principios. Tú nos enseñaste 3 principios. Dale, Wilmer.
Buenos Bienvenido. días, Iglesias Paz, gracias por ese privilegio. Y bueno, como contábamos en el primer servicio, Dios ha sido bueno. Yo llego a la familia Impacto teniendo cero economía. Yo llegué acá a Bogotá sin tener nada, como decía Nati. Empecé en las cosas de Dios y algo que para mí me dio duro fue el tema del diezmo. Yo tenía una mentalidad que cuando yo daba el diezmo le estaba dando a una persona, a un hombre, al pastor, bueno, y me costó mucho, pero Dios empezó a hablar a mi corazón y empecé a ajustar esas cosas, empecé a poner por obra la palabra de Dios y entonces empecé a ver la mano de Dios. Eso, uno anhelaba tener casa propia porque pagaba arriendo y yo decía, no, pues no puede ser posible que cada mes lo veía como en saco roto. Entonces conocí a mi esposa y teníamos en común el tener casa propia. Oramos al Señor, Dios nos bendijo con una casa, nos respondió en 6 meses, nos dio la casa, fue una bendición. Por temas de mala administración caímos en deudas, endeudados hasta, para más decir, al punto en que nuestra casa nos las iban a quitar, ya estaba en juzgados, ya tenía la orden. Esa semana pues clamamos a Dios, eran tiempos difíciles donde pasábamos tiempos con Dios orándole, a veces reclamándole a Dios que por qué, si le estábamos sirviendo en la iglesia, si estábamos haciendo las cosas, por qué nos estaba pasando eso, pero era un proceso de Dios, pero también nuestra mala administración y lo reconocemos. Dios allí usa ese medio y en menos de una semana Dios nos responde, la casa no nos las quitaron, para la gloria de Dios la casa se pudo recuperar. En ese proceso entendimos que debíamos ser fieles a Dios. Ahí entendimos el primer principio, que era el honrar a Dios de corazón voluntario, no porque me toca, porque si no le doy a Dios me cae castigo, me cae maldición. No, el darle a Dios es una bendición, es un privilegio y empezamos a pactar. Fue una de las cosas que nos ha marcado, pactamos con Dios por nuestra casa, porque fue una promesa. Estando en ese proceso, Dios me llama de ser empleado a creerle por lo propio, por una empresa, y pues para la gloria de Dios ya llevamos 8 años con la empresa, se llama OREP, porque es la promesa de Dios cumplida para nuestras vidas, y Dios nos ha levantado de una forma maravillosa, donde hemos sabido administrar, donde sabemos cómo llevar cuentas, que no lo hacíamos, porque todo lo que llegaba al bolsillo se devolvía plata de bolsillo, y lo que llega, así conforme está en el bolsillo, se va rápido sin saber cómo destinar cada recurso, cada cosa organizadamente. Bueno, y la evidencia, como se titula la palabra en esta mañana, es que tenemos nuestra casa, como compartía mi esposo. No es fácil iniciar un emprendimiento, un negocio. Iniciamos con muy poco, pero creyéndole a Dios. Dios ha sido bueno, ha sido fiel, aunque nosotros éramos malos administradores, aprendimos. Y para la gloria y la honra de Dios, la casa nos la habían entregado en obra gris, en obra negra. Sí. Y hoy en día, este año, bueno, era algo que veníamos orándole al Señor. Este año el Señor nos ha permitido ya terminarla de construir, hasta le pudimos hacer ampliaciones. Es una casa que es consagrada para Dios, para los grupos de impacto, para nuestros discipulados, y bueno, la gloria y la honra es para Él. Cuando nosotros aprendemos a creerle a Él en nuestros diezmos, nosotros no damos porque esperemos siempre para que el Señor me dé. Le damos por amor, porque hemos visto su grandeza y su misericordia en muchas áreas de nuestras vidas. En la económica Dios nos ha levantado de una manera poderosa. Yo creo que muchos de los que están acá son testigos de ello, conocen cómo llegamos, cómo hemos ido avanzando y en el paso que vamos, en el proceso que vamos. Qué lindo, qué bueno. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Bicicletas OREP. Para cuando necesiten bicicletas, ¿verdad? Sí, claro, oiga la cuña, sí señor. Muy bien, vamos a continuar con Raúl y Ángela. Bienvenidos, Raúl y Ángela. Bueno, muy buenos días a todos. Qué bendición poder estar aquí haciendo la voluntad de Dios.
diciéndole a Él gracias por todo lo que ha hecho durante tantos años en nuestra vida. Yo les quiero contar, antes de conocer de Dios, yo le doy gracias a Él porque nunca me faltó nada, pero yo le dije a Él que iba a tomar la decisión de andar solo. Yo me salí del hogar de mis padres, quise hacer las cosas en mis fuerzas y lo hacía en mis fuerzas. Tenía un trabajo donde me tocaba de 5 de la mañana a 8, 10 de la noche, trabajaba sábados y domingos, trabajaba por un mínimo, tenía a cargo un trabajo muy difícil, pero no tenía a Dios, no tenía nada, no lo entendía en ese momento, pero yo creía tenerlo todo, pero no tenía nada. Pero cuando el Señor me llama, Él me saca de ese lugar y me dice que era mi decisión lo que yo quería hacer. Y ahí Dios puso la primera semilla, que fue la mujer que tengo a mi lado, que fue ese ángel que me rescató y me dijo, yo te voy a mostrar cuál es tu propósito. Y ahí cambió mi vida. Hace 17 años fui sacado de las tinieblas, de los bares, del trago, del alcohol, de la grosería, para entender y conocer cuáles eran las grandezas de Dios. Muchos de pronto nos conocen ahora y nos conocieron aquí en esta iglesia y dicen, wow, qué bonito. Pero igual que cada uno de los que están aquí sentados, hemos vivido y he vivido cosas difíciles. También tuve esas ataduras a las deudas, a las tarjetas de crédito, a querer tener para mostrar, para decir, tengo los mejores tenis, me pongo la mejor chaqueta, pero siendo una persona vacía. Pero cuando conocí a Dios cambió mi vida totalmente. Con mi esposa, Dios empezó un proceso y lo hizo tan rápido que hoy quiero decirles a cada uno de ustedes, no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Nosotros con mi esposa duramos 6 meses de novios, pero dentro de las cosas que hicimos, cuando yo conocí al Dios, le dije, soy todo tuyo. Entendí y conocí que era esa palabra que está en la Biblia donde dice que serás nueva criatura. Él me hizo ser nueva criatura y lo hizo al lado de mi esposa. Allí cambió 180 mi vida. No dependía ya de mis padres, dependía de Dios. No dependía de mi esposa, dependía de Dios. Yo no quería una esposa porque había tenido cosas en el mundo donde las había vivido y decía, no, yo quiero estar solo. Pero Dios me dijo, yo voy a estar contigo. Y era lo que Dios quería para mi vida. Entonces, esto es lo que Dios quería para nosotros. Y lo empezamos poniéndolo en manos de Él. Antes de nosotros casarnos le dijimos, Señor, si tú quieres que nosotros seamos algo, tú eres quien nos lo vas a determinar. Y así fue. Él fue quien nos dijo sí. Y en qué momento lo hiciéramos. Dimos ese paso de fe los dos, pero también le dijimos, bueno, Señor, recuerdo tanto que yo le pregunté cuando le dije a mi esposa, ¿tú quieres ser mi novia? Dijo, sí, pero tú sabes para qué vamos a ser novios, ¿cierto? Le dije, sí, para casarnos. Y lo primero que me dijo, ¿y cómo me vas a mantener? Y yo, Angelita es viva, ¿no? Inteligente Angelita, ¿cierto? Una pila, sí, porque La muchas pregunta fue, mira, muchas ni piensan eso, ¿no? yo le pregunté, ¿y tú estás seguro que puedes proveer para el hogar? Ah, Así, hay una manera más educada. Es que ella es Sí. docente, ella es docente, ¿no? Pero Yo- en síntesis es lo mismo. yo lo entendía a mi forma. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue, yo le dije, sí, claro. Y yo empecé a mirar, ay, Dios mío, un salario mínimo. Un salario mínimo, no creo. Pero yo dije, no, es Dios. Y así fue. Lo primero que hicimos, miramos las cuentas, cómo podemos vivir y con cuánto podremos vivir. Y después lo hicimos cuentas, hicimos un mercado de mentiras para saber. Pero Dios nos dijo, si tú crees en mí, yo voy a poner mucho más de lo que tú crees con lo que vas a vivir. Y así fue. En menos de 6 meses entré a trabajar a una gran empresa, después de ganarme el mínimo, a ganarme 6 veces lo que me ganaba con el salario mínimo. Mi esposa tenía su empresa, pero ¿Cómo Dios, se llama esa gran empresa? La que todo mundo la empresa también ama. la empresa pública que más todos quieren, que es la DIAN. Ingresé hace 16 años exactamente y ahí estaba eso, esa evidencia de Dios. Nos casamos,
después de que yo llevaba 7 meses de haber ingresado a la entidad, ese mismo año entré a estudiar porque todo lo dejaba yo a un lado, todo a medias. Empezaba algo y nunca lo terminaba. Terminé mi primera carrera. ¿Cuál es? Que mi primera carrera, yo soy promotor social y ahora tengo otra carrera que soy administrador de empresas, pero todo gracias a él. Él hizo nuestro hogar, nos dio, porque una de las primeras promesas y lo primero que le pedimos a Dios fue, Señor, si nosotros nos vamos a casar, nos vamos a una casa propia. ¿Quién le va a pedir eso, cierto? Y sobre todo cuando uno es novio, no, pues en principio pidámosle por lo menos para sostenernos. Lo primero que nosotros le dijimos a Dios fue, el cumplimiento de esa promesa era una casa propia. Y no lo podíamos creer nosotros. Cuando nos casamos ya teníamos el apartamento, nos casamos y a los 3 meses ya lo recibimos porque estaba en arriendo, estaba en renta. Y en menos de 5 años lo pagamos, porque le creímos a Dios, porque Él era el de la promesa. Pero también no es solo el pedir, sino también en saber depender 100% de Él. Nosotros empezamos a aplicar los principios que Él mismo nos iba guiando y nos daba. Si tú me crees, todo es mío, nada es tuyo, y así lo hacíamos. La parte del diezmo, como lo decían, es la parte más difícil, pero creo que con mi esposa fue algo especial porque ella fue una mujer muy diezmadora. Desde que ella conoció a Dios, ella conoció primero que yo. Pero cuando yo recibí ese principio de parte de Dios, hemos sido fieles toda la vida, desde que lo conocemos a Él. Y nunca hemos dejado de hacer su voluntad en cuanto a la parte de la economía. Súper. ¿Y Angelita qué dice? Bueno, pues yo le hice esa pregunta, pero obviamente pues pero yo tenía claro que en algún momento podía suceder y efectivamente durante este proceso, estos 16 años que llevamos de matrimonio, yo en ese momento tenía mi empresa, yo ganaba muy bien, o sea, yo podía sostener en ese momento el hogar perfectamente, pero yo sabía que ese no era el principio de Dios, yo sabía que el principio que Dios me estaba enseñando y me estaba formando era que yo tenía que sujetarme y que Él iba a ser el proveedor. Y entonces yo he ido aprendiendo y me ha costado, y yo se los digo, sujetarse no es fácil. Yo era una mujer supremamente independiente y emprendedora y sujetarme no ha sido fácil. Y aún todavía en ciertos momentos yo, verdad que yo me tengo que sujetar. Tomo aire y respiro porque es difícil. Pero que mis pastores lo digan, que yo creo que ellos vieron cuando yo llegué aquí, yo era más imponente, autoritaria, pero Dios ha ido siendo un proceso. Y en esa parte también. Aprender a depender y aprender a decir, no es que amor necesito para tal cosa, vida es que mira, no, tal cosa, ¿sí? Y no siempre. Y Dios ha ido tratando esa área también en mí porque en ciertos momentos me dijo, yo estaba ya laborando y en ciertos momentos me dijo, te voy a dejar sin trabajo y te vas a quedar quieta. Y aprender a yo depender de Dios, creyéndole a Dios que Él era el que iba a proveer a través de mi esposo y aprender a sujetarme y que Él también aprendiera a proveer únicamente para su hogar y creyéndole al Señor. Y bueno, esa es una de las cosas y otro de los principios que hemos ido aplicando y que no ha sido fácil es ser organizados en las cuentas. Entonces, pues obviamente él es un poquito más organizado en esa parte, yo solamente sé que nos gastamos tanto, pero él es se nos fue tanto en esto. ¿Tú sabes cuánto se fue al mercado? Y yo, exactamente, pues yo sé cuánto pagué yo, pero si él se pone a hacer cuenta de lo que gastamos el fin de semana, que el desayunito, que no sé qué, que el tintico, es mucha plata, ¿sí? O sea, realmente ustedes si se ponen a hacer cuentas, nosotros decimos, ¿cómo se hace? No sabemos, porque financieramente nos da un saldo en rojo. ¿Cómo lo hacemos? Solamente sabemos que le hemos creído al Señor y que el Señor bendice, que el Señor multiplica. Y una de las cosas que yo siento que hemos podido hacer, aparte de diezmar, es creerle al Dios en sembrar voluntariamente. Y es algo que yo le he ido aprendiendo mucho a mi esposo porque él ama sembrar voluntariamente. Y cuando pasa eso, nosotros vemos el respaldo de Dios a los pocos meses de una manera tremenda. Gracias, Angelita, Dios la bendiga. Bueno, y terminamos con Ruth. Bienvenida. Ruth, cuéntanos. Otra evidencia. Bueno. Ya vamos 1, 2, 3 evidencias. La última evidencia. Buenos días. Yo les puedo contar que para mí ha sido una gran bendición. En cuanto a la economía, Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Y pienso que cuando Él toma nuestra vida, siempre la toma de cero, ¿sí? Y uno de los muchos principios hemos aplicado desde muy jóvenes con mi esposo.
y uno de ellos fue creer que Dios podía prosperarnos. Pienso que fue el primero y con el que partimos en ese momento donde, como todos cuentan, está uno en la mala. Entonces fue creerle a Él de que Él sí nos podía que Él sí nos podía prosperar, y nos llevó a la palabra donde decía: probadme en esto. Y pienso que a mí me marcaba mucho porque esa palabra, cuando Él me la dio, en la palabra en ninguna otra parte habla de que probemos a Dios. Y literal lo hice. Pienso que esa área es la más difícil, y yo dije: Señor, yo te voy a probar porque estamos realmente mal, yo no quiero. Nacimos, bueno, sobre todo yo, en una familia donde había mucha escasez, mucha deuda, siempre hacía falta. Entonces yo ya no quería eso. Entonces le dije a Dios: yo te quiero probar en esto. Aquí en la iglesia, una persona que vino esa vez, y yo dije: Señor, yo te voy a probar, aunque traía un tema de diezmar, de ofrendar, pero una cosa es hacerlo, otra cosa es creerle a Dios porque tú puedas ser prosperado. Entonces decidimos creerle a Dios. El segundo fue dejarnos formar por Él, que eso no es fácil. Tener que renunciar a cosas que quizás tú quieres hacer, quizás quieres aparentar, que quizás anhelas, y tener que decir no, ¿sí? Tener que decir: en este momento no se puede, en este momento no hay que hacerlo. Tener que romper tarjetas de crédito, cuando esas cosas a nosotros, de pronto, como nos enseñaba el pastor, gobiernan más en nuestra vida que nosotros. Entonces hay que cortarlas. Entonces dejarnos formar por Él fue eso, tener que renunciar a muchas cosas y aprender a vivir con lo que en ese momento teníamos, que no es fácil, ¿sí? El tercero fue empezar a honrar a Dios en todo, creyendo lo que Él nos podía prosperar. Entonces, cuando hacemos estas cosas delante de Él, realmente Él ve nuestro corazón y empieza a abrir puertas. Al principio no es fácil, como todos los han contado aquí, estar de pronto ya en un nivel diferente en la economía. No es fácil. De pronto a uno lo conocen ya siendo bendecido por Dios, pero no conocen desde cero, ¿sí? Mucha gente de la que está aquí, y nuestros pastores, pues sobre todo, que son nuestros padres desde el inicio, saben que a veces hasta la misma muda de ropa era la que uno traía siempre a la iglesia. Entonces, el lugar donde vivíamos, acá riéndonos con Nati, decía Angelita: no, el apartamento, y yo: uy, no, a nosotros nos tocó la pieza. ¿Sí? Y yo no sé qué les ha tocado a ustedes, pero de pronto recordar a hoy lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros es una bendición, de verdad, ver cómo Dios lo lleva, lo crece. A hoy de pronto nos reímos, edificamos y formamos a otros, pero estar hoy aquí ya diciendo estas cosas es una bendición. Y sin duda alguna, pues cumplir cada uno de los principios que hemos venido aprendiendo, como obedecer dando el diezmo, pero el aprender de que el diezmo es eso que nos pide Dios. Entonces debemos ir más allá, como es sembrar, como es pactar, como es creerle a Dios por las cosas. Entonces eso hemos practicado junto con mi esposo. Y bueno, algo súper importante para las parejas es aprender a ser uno en la economía, porque si no somos uno en la economía, las cosas no van a fluir de la misma manera. Súper eso que acabaste de decir, ¿no? Eso lo vamos a dejar para el retiro de parejas. No, pero súper, porque es que mucha gente no prospera es por eso. Son bolsillos aparte. Cada uno tiene lo suyo y tienen un reino dividido dentro de la casa. ¿Sí? Entonces eso es o sea, aunque cada uno diga esto es lo mío, pues le voy a decir la verdad, nada es suyo, todo es de Dios. ¿Sí? Ustedes dos deben administrar. Y cuando uno aprende a ser sincero, ¿no? A decir, vamos a organizar esto, se sientan los dos y hacen las cosas, Dios hace muchas cosas grandes. Yo tengo muchas parejas acá, muchas personas solas. Acá está Karen, Gabriel, acá está mucha gente que conozco, que podrían dar ustedes mucho. Está Leonardo, Esther. Acá hay mucha gente como Manuel, Ángela, y gente también que no es casada, pero que uno ha visto prosperar, y eso es lo que yo amo de servirle a Dios, porque si hay alguien que forma sociedad es la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Nosotros formamos sociedad. Imagine una persona que llega, que dice no tengo dónde vivir, y Dios comienza a transformarle su mentalidad, comienzan a temer a Dios, a pagar, a aprender a pagar, a ser honestos, a
a pagar sus deudas, a pagar los impuestos, ¿sí? A llevar las facturas, aprenden se reconcilian como matrimonio, porque muchas veces las peleas es por plata. Que eso de que se aman, pero se aman en un cierto lugar, pero el resto todo está apartadito. Entonces la iglesia es un factor de cambio en la sociedad. ¿Cuántos creen eso? Si a ti te dicen, no, es que yo quiero cambiar el país y todo. Yo le decía que día a un joven, le decía, tú sabes en 20 años que llevo acá, ¿cuánta gente por la gracia de Dios he podido ayudar? ¿Y a cuánta gente le han visto mis ojos transformar? ¿Quiere transformar país? Usted lo puede hacer a través de Cristo. Cuando Cristo entra a la vida de una persona, no solamente lo bendice espiritual, no solamente lo sana, lo prospera, le cambia la mentalidad. ¿Cuántos creen eso? Por eso el mejor transformador de la sociedad es la iglesia. Es la iglesia. ¿Y cuántos aquí han sido bendecidos en algún área espiritual, emocional, física? Levánteme la mano. Por eso yo hoy quiero primero agradecerles a ellos, porque yo con mi esposa los conocemos y sabemos el corazón tan lindo que tiene cada uno de ustedes. Pero para mí es muy lindo ver llegar personas jovencitas y que van pasando el tiempo y cómo van prosperando, y compré mi casa y compré mi carro y ahora tenemos una inversión allí y ahora viajé allí y ahora nos vamos a ir para Europa y ahora vamos a hacer esto. Eso a mí me trae mucha alegría. ¿Cuántos creen eso? Porque me doy cuenta que el evangelio es completo. Y si quizás tú estás viviendo deudas, estás viviendo una mala administración, o quizás tú eres de los que todavía duda de diezmar, usted dice, no, pues yo es que estoy nuevo, yo ahí voy, ahí siga. Pero si usted le pregunta a ellos, para nosotros es un deleite, es una honra. Mateo 23 dice, dad al César, dijo Jesús, dad al César lo que es de qué. ¿Sabe que hay que pagar impuestos? ¿Cuántos han estado pagando impuestos estos días? Déjelo de pagar, pero darle a Dios lo que es que te. Pero ahí sí no. Él siendo el dueño de todo, como lo hemos aprendido en estas conferencias, que es el dueño de la tierra, que Él no la negocia, que nosotros somos solo administradores, a Él sí le decimos, ay, pst, pst. Y ahí viene nuestra mala administración. Si yo hoy estoy enseñando esto por el Espíritu y hoy has escuchado estas evidencias, es porque Dios te quiere prosperar. Dios te quiere llevar a otro nivel. Y ustedes que están acá, hasta ahora son las primeras gotas de la bendición de Dios para ustedes. Dios no teme bendecir la gente. Yo tengo aquí gente, y quizás algunos, esto como va corriendo, ¿no? Unos van más adelante, otros van en la mitad, otros van atrás, otros van llegando, otros van saliendo. Pero para uno como pastor es muy lindo ver cómo Dios comienza a levantar la gente. Así que te voy a pedir el favor que te pongas sobre tus pies. Y en este momento, si ya suelte a su esposa ahí, si la tiene al lado, suelte a aquel lado, ya es su vida. Y quiero hacerle una pregunta: ¿qué tan buen administrador es usted de lo que Dios le da? Jóvenes universitarios, jóvenes de colegio, ¿qué tan bueno es con lo que Dios les da? ¿Ustedes diezman? ¿Ofrendan? Creo que fue Wilmer el que dijo que él pensaba que eso era para el pastor. No, es que la obra de Dios funciona como una empresa y le voy a quitar eso de la cabeza. El hombre de Dios o el pastor o este servidor recibe un salario de la iglesia establecido, ¿ya? Igual que cualquier persona en otra empresa. Ya se le quitó ¿sí? Esto no, aquí no es una locura que todo el mundo entra, sale, coge, no. Ay, pero que yo he escuchado, hay médicos malos, ¿cuántos creen eso? Pero hay médicos buenos, hay doctores, hay mecánicos malos, pero mecánicos buenos. Pero lo que peor que hace el diablo es hacerle pensar que es para una persona, y le deja de hacer que usted practique un principio. Estos son principios, practíquelos y se va a dar cuenta. Y estoy hablando es a los jovencitos. Hoy yo le había dicho a nuestra hija que compartiera también, ¿verdad? Estaba un poquito delicada de salud, por eso no estuvo. Pero a mí me tiene sorprendido también cómo Dios la bendice, cómo tiene sus cosas, qué es lo que va a hacer.
porque le enseñé desde pequeño. Así que le hablo a los jóvenes. Quiero verlos prósperos. No quiero verlos aquí metidos en la iglesia y llevados. No, quiero verlos sirviéndole a Dios, pero prósperos. ¿Me estoy haciendo entender? Prósperos, prósperos. Ahora le hablo a los adultos. A veces uno de adulto, como dijo mi esposa, recibe instrucciones. Ahora hágalas. Ya escucho las evidencias, ¿verdad? Haga las instrucciones. Sea fiel con Dios. Hónrelo, ame la obra, sírvale a otros. Dijo Natalia, ¿con qué intención usted quiere ser próspero? Todo eso hay que revisarlo, ¿verdad? Ponga la mano acá muy cerca a su corazón y hable con Dios por un momento en cuanto a la economía. ¿Cómo es usted? ¿Es organizado? ¿Honra a Dios? Yo le quiero dar un minuto para que usted hable con Él. Y ahora, Padre, te damos gracias por hablarnos. No podemos decir que el evangelio tuyo no es completo. Tú nos hablas de todas las áreas, pero muchas veces, Señor, nuestra área económica es un desorden. Es que ni cristiana es, Señor. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, por caprichos. Debemos y no pagamos. Y todo, tenemos la palabra Dios y Dios, pero somos desorganizados. Somos místicos. Y creemos que vamos a administrar mal toda la vida, pero que un día nos va a aparecer una bolsa llena de plata. No, Señor, enséñanos que tú eres un Dios de procesos. Muchas veces estamos tan adueñados del dinero, que es nuestro y que es nuestro. Y tú has sido tan bueno. Vamos, dígale, Señor, perdóname. A partir de hoy voy a ocupar mi lugar de administrador. A partir de hoy soy tu administrador. Y voy a organizarme. Y voy a honrarte, porque si hasta aquí me has bendecido, así a trancas y a mochas, ¿cuánto nomás me llevarás a otros niveles? Señor, hoy te pido que esto sea una revelación para la iglesia. Dile, Señor, a partir de hoy, 19 de junio, no se te va a olvidar, desde el día de las elecciones. Después lo va a contar. Recuerdo un día de elecciones. Mi vida comenzó a cambiar. Me empecé a organizar. Ahora dígale, Señor, perdóname, perdóname. Y renuncio a la avaricia. Renuncio, Señor, al adueñarme de lo que es tuyo. Renuncio, Señor, a solo pensar en mí. Renuncio, Señora. Padre amado, ayúdanos a organizarme. Si eres casado, si convives, si eres sola, ayúdame a organizarme. Esto es para todos. Dile, Señor, porque quiero prosperar. Quiero que me prosperes. Quiero que me bendigas. Quiero tiempo para servirte. Quiero tiempo para poderte servir. Y si estoy esclavo de las deudas, de las tarjetas y esto, todo el tiempo estaré. Quiero tiempo para mi familia. Quiero tiempo para viajar, para pasear con ellos. Quiero tiempo, Señor. Si tú ya le pediste perdón, levanta tus manos, porque voy a orar por ti. Hoy, en el nombre de Jesucristo, se va la ruina y la miseria de tu vida. La miseria no estará más en tu vida. Dios ya pagó el precio, pero ahora es tu parte de organizarte, es tu parte de honrar a Dios, es tu parte de ser juicioso, es tu parte de cortar con el sistema del mundo y meterte en el sistema del reino. Es tu parte. Te bendigo. Dios te va a ayudar a pagar tus deudas. Dios te va a ayudar a pagar esas deudas. Hasta eso te ha traído problemas en tu salud. Dios va a venir y va a hacer algo sobrenatural. Tendremos gente aquí que ama la obra de Dios, que ama al darle a otros, que ama al servir a otros, que ama al sembrar para que el evangelio se extienda. Y tú que nos estás viendo, te bendigo. Si estás escuchando esta palabra, nadie debe dar por obligación. Nadie. Si tú me estás viendo, nadie. Si tú dices no me convence, no lo hagas. No lo hagas. Te vas a amargar. Si tú tienes un corazón sensible y dices hoy Dios me habló, comiénzalo a hacer. Señor, bendigo a cada persona, bendigo a cada economía y declaro en el nombre de Jesús que cada principio hoy y cada evidencia que vimos, yo quiero decirle que estas personas que están acá, yo las veo bendecidas con un evangelio completo. Y no hablo tanto de que tengan y tengan, hablo de un evangelio completo, espiritual, sirviéndole a Dios, siendo bendecidos. Señor, hoy los bendigo. Hoy bendigo a cada familia. Pero ahora termino con esto. Haz un compromiso con Dios, voluntario tú. Dile, Señor, voy a cambiar en esto, voy a honrarte,
cuando yo cuente a 3, usted va a hacer el compromiso de su propio corazón. Espíritu Santo, habla a cada uno, porque esta es tu obra. 1, 2 y 3. Cada uno haga un compromiso. Un compromiso, cada uno. Este es un nuevo tiempo. Este es un nuevo tiempo. ¿Sabes? Dios te quiere dar lo que tanto sueñas. No solamente lo que necesitas, es lo que deseas. Ahora te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro sobre tu vida cielos abiertos.